Bienvenidos. A partir de este momento, les invitamos a que ingresen con nosotros al maravilloso mundo de las artes escénicas, junto a nuestro anfitrión, Marco Antonio Chavarría. Conozcamos las intimidades de sus protagonistas. Así que, a partir de este momento, conversemos de teatro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto que nos acompañe como todos los sábados en su programa Conversemos de Teatro. Su servidor y amigo Marco Chavarría le da la más cordial de las bienvenidas y le invita a disponerse a disfrutar una conversación muy exquisita con un verdadero conocedor de las artes escénicas. Ya venimos, vamos a conocer de quién se trata. Nuestro invitado de hoy cuenta con una amplísima trayectoria en el mundo de las artes escénicas, como actor, director, productor, pero además, por muchísimos años ha sido formador de actores y actrices que hoy forman parte del firmamento teatral en Costa Rica. En Conversemos de Teatro nos sentimos muy complacidos en compartir con el actor nacional Luis Fernando Gómez. Pues para mí, créanme que es un verdadero honor tener hoy como invitado en el programa nada menos y nada más que a un verdadero forjador de artistas, forjador de actores y actrices de Costa Rica, al señor Luis Fernando Gómez. Es un honor tenerlo en el programa, don Luis. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos ingresar al seno de su hogar y bienvenido a su programa. Un honor tenerlo con nosotros. No, el honor es mío. Muchísimas gracias, Marcos, y conversemos de teatro. Qué lindo, claro. Para empezar, don Luis, quiero hacer primero un breve recorrido por su vida, empezando por el momento más importante, que es dónde nace don Luis Fernando Gómez, dónde se desarrolla en sus primeros años de vida, a qué escuela y qué colegio asistió. Bueno, yo soy de Alajuela. A mí me tocó vivir mi infancia y mi adolescencia en Alajuela. Estudié ahí en la Escuela Ascensión Esquivel y después en el Instituto de Alajuela. Esa época, la época de la escuela y del colegio, fue la década del 50. Yo nací poco antes de la Guerra Civil del 48 y de alguna manera soy un hijo de esa revuelta y de esa Costa Rica convulsa que digamos, de una y de otra parte forjó la Costa Rica que después íbamos a vivir. La Costa Rica mía, y sobre todo Alajuela, en la década del 50, pues era la de una población aldeana, muy acampesinada, muy tranquila, de la que yo guardo recuerdos muy lindos. Y ahí me desarrollé. Digamos que tratando de entender un poco lo que puede ser rescatable de tu pregunta, sí creo que yo no me asimilé del todo a ese ambiente aldeano, siempre fui un poco raro, extraño, me salí de los moldes. ¿Cuántos de familia, don Luis? Éramos, bueno, en total fuimos 6 hermanos, ya han muerto 3 y quedamos 3. Yo era el del medio, o sea, nunca fui el mayor ni el menor, fui como el que estaba ahí nadando entre aguas. Sí, correcto. Y es muy curioso, mi hermano mayor era médico, el otro hermano menor era químico, tengo 2 hermanas,
una pediatra y la otra farmacéutica. Toda la familia, todos mis hermanos, científicos. Y yo también, en mis inicios de formación universitaria, estudié ciencias. En el colegio yo me hice muy buen lector, visitante extraño de la biblioteca de Alajuela. Ya íbamos a entrar en ese detalle, don Luis, perdone que lo interrumpa de manera tan abrupta, pero ya le iba a preguntar yo, en ese entorno en el que usted se desarrollaba y con esa numerosa familia de niños y jóvenes, ¿cómo se consideraba Luis Fernando Gómez, que era el prototipo de niño hiperactivo, o era un niño más reservado, más ensimismado, más, no llamemos sobreprotegido, porque cuando son tantos es un poco difícil que sufran una sobreprotección? Pero ¿cómo consideraba Luis Fernando que fue su infancia? ¿Un niño relativamente normal o se salía con algún estereotipo? No, yo me salía de los moldes. Sobreprotegido nunca fui. Sí, jamás. No, me imagino que más bien era muy independiente y siempre más bien, como te decía, muy salido del rebaño. Perdón, otra pregunta, ¿era extrovertido o introvertido? No, yo tenía una tendencia a la introversión en cosas personales, íntimas, pero no tenía ningún problema de relación social. Por ejemplo, yo siempre fui buen estudiante. Sin embargo, nunca fui como un niño modelo, en el sentido de que mis amigos eran los pintas, no los nerds. Sí. No los tragalibros. Yo nunca me consideré un tragalibros, ni un muchachito educadito y amoldado, nada de eso. Al contrario, gran parte de mi orgullo era sacar muy buenas notas y tener amistad con la canalla. Y ser de la canalla. Ser de la canalla. Qué bonita esa parte. Bueno, don Luis, ¿alguna anécdota que usted diga, qué lindo aquel momento en la escuela principalmente? Le hago esta pregunta más fundamentada en el hecho de su participación en las actividades de la escuela. ¿Era un niño que se ofrecía o lo señalaban, o ya los compañerillos decían, Luis se apunta? Lo que pasa es que cuando yo crecía, como te decía, el ambiente era terriblemente aldeano. Ok, sí, bueno. Nosotros no teníamos presencia de espectáculos, ni de representaciones de tipo escénico en Alajuela. Y yo soy de la cultura del radio. Sí. En la década del 50 lo que se oía era el radio. Y yo, como todo el mundo, oía radio y me embelezaba. Yo le llamo el teatro de los sueños a la radio. Es un medio maravilloso. Después tuve mucha posibilidad de hacerlo. Hice mucho radio y participé durante muchos años como locutor comercial y guardo un gran cariño por la radio, la adoro yo como medio. Y más bien yo me salía del molde, pero por mi contacto desde muy niño con la literatura, con la poesía. Yo me acerqué al teatro no viendo espectáculos, sino leyendo literatura dramática. ¿Alguna raíz artística en la familia que usted dijera, bueno, me incliné por las artes o me incliné por la lectura porque mi familia, mi papá, mi abuelo, qué sé yo, tiene tendencia a...? No, por eso te decía que más bien me salía del molde. Ok, magnífico, más claro. Nadie. Más claro ni el agua. Nadie, y más bien se extrañaban, pero ¿qué es esa cosa rara? Mis amiguillos también decían, ¿qué vas a hacer en la biblioteca? Y yo le decía, leer, pero si eso no toca en el colegio, ¿por qué lee? Y le digo, porque me encanta, ese era el tipo de cosas que me diferenciaba. Cuando descubro la literatura dramática en el colegio, leyendo... ¿En el colegio? ¿En qué colegio? En el Instituto de Alajuela, leyendo a Lope de Vega, a Tirso, a Calderón,
Y yo por mi cuenta, leyendo a Moreto Cabañas, a muchos otros dramaturgos de la época de oro y posterior, me enamoro del teatro. Pero como te decía, no tenía referentes. Vivir en Alajuela en ese entonces era vivir muy alejado de San José. Venir a San José era toda una experiencia. No se venía todos los días, por decírtelo de alguna manera. Había que ponerse ropa de domingo para agarrar la cazadora y llegar al centro de San José. Qué bonito, oigan qué terminología a los televidentes, oigan qué lindo ese viaje en el tiempo que usted nos permite realizar, esa terminología que desgraciadamente ha quedado en el pasado y en el olvido, pero que es muy importante que las nuevas generaciones escuchen, se dirán que es una cazadora. Mucha gente no tiene noción de que es una cazadora. No, es evidente. Para mí es natural porque yo tengo esa vivencia. Claro, los muchachos de ahora no la tienen y tampoco tienen por qué saberlo. Aunque por referencia sí lo puedan entender. Entonces te decía que en San José ya en la década del 50 había cierta actividad teatral. Era una actividad muy cerrada, pequeña, no digamos muy frecuente, era bastante infrecuente. La actividad teatral se desarrolla en Costa Rica empezando los 50 en el Teatro Universitario, a raíz de la llegada de una compañía española que deja aquí destacados varios actores que se encargan de alentar y de formar a otros. Nace así el Teatro Universitario. Pocos años después se forma el grupo famoso del Teatro Arlequín, que a finales de los 50 empieza a hacer teatro en un teatrito que quedaba 50 horas al norte de Chelles, del bar Chelles. 50 al norte. Ahí hay ahora, como todo en Costa Rica, hay un parqueo. Correcto, ya le iba a decir, en este momento es un parqueo, que lamentable. Cuando se habla de Costa Rica, siempre terminamos en algún parqueo. Yo estaba ajeno a eso, bueno, era un adolescente, estaba en el Instituto de Alajuela, como te digo, evidentemente no tenía contacto con eso. Yo entro en contacto cuando termino el bachillerato. Mi padre me manda a estudiar a Italia. Yo era bastante destacado como estudiante, estudiaba muy bien ciencias, era la tendencia en mi familia, todos hacia la ciencia. A mí me encantaba la ciencia y me encanta. Pero yo sabía que yo no iba a trabajar como científico en mi vida. Yo sabía que yo tenía algo especial, aunque no tenía referentes, todavía el mundo era muy confuso. Yo decido ir a Italia a estudiar literatura y lenguas extranjeras. Vamos a quedarnos ahí, don Luis. Créame que yo deseo como agarrarme de la silla y no moverme de aquí porque está muy interesante. Pero tenemos que hacer nuestra primera pausa comercial. Ya venimos. Esto es Conversemos de Teatro. Con permiso. P&D Cosméticos le ofrece el más amplio y variado catálogo en productos de belleza, sombras, bases, delineadores y mucho más. Ventas al por mayor y al detalle. Contáctenos en WhatsApp 8995-9196 o al 8303-8029 o bien a nuestro correo electrónico pidcosméticos@gmail.com. P&D Cosméticos, una empresa familiar. Usted pone la belleza, nosotros el maquillaje. Por su audiencia y gracias a Dios por tener este honor de contar hoy con nuestro invitado de lujo, que es don Luis Fernando Gómez, con quien estamos manteniendo una conversación súper anecdótica y muy llena de esos pasajes tan inolvidables
un viaje muy bonito en el tiempo que nos ha permitido. Y ahora sí viene la parte más importante. ¿Cómo descubre don Luis Fernando cuál es su amor por las artes? Porque bien nos cita que le gustaba mucho la ciencia, pero como que no era al final. Sí, no es una cuestión de gustos. Es decir, a mí me gustaba tanto la ciencia como el arte. Había una cosa que a mí me decía, que yo podía estudiar ciencia, pero que yo no me iba a dedicar a la ciencia. Yo me imagino a los angelitos, los famosos angelitos, ¿eh? Uno aquí diciéndole, la ciencia, y el otro, no, el arte. Lo que pasa también, Marco, es que en ese entonces estudiar arte era una quimera, era un absurdo. Bueno, partamos de esa premisa también. A nadie se le ocurría decir, voy a... Y de eso no se va a vivir, es lo primero que le iban a decir. Pero no solo eso, sino que aquí, si yo quería ser actor, no había dónde. No había nada, es que no había nada. Sí, totalmente. Estamos hablando del limbo. Correcto. ¿Verdad? Del limbo artístico y del limbo teatral. Cuando yo voy a Italia, yo redescubro el mundo, entro en contacto con la gran pintura, con la escultura. Ahora, perdone que lo interrumpa nuevamente, don Luis. Su padre lo envía a usted a estudiar, pero no le dice que eso, sino que le dice, vaya, estudie, y lo manda con otra consigna, sí, estudiar otra cosa, ¿cierto? Sí. Mi hermano estaba estudiando ya medicina en Italia. Ah, ok. Yo voy y me reúno con él en Florencia. Mi padre y mi madre fueron educadores y en ese sentido muy tolerantes y respetuosos con los hijos. A mí nunca me dijo mi papá que debía estudiar. Él tenía mucha confianza en mis capacidades y me dijo, usted, si se dedica, puede sobresalir en lo que usted haga. Palabras sabias. Bueno, espero, no sé. Por favor, claro. Pero que bueno, sí. Claro que desde luego que sí. Lo que sí creo es que si uno se dedica con pasión y empeño totalmente a lo que de le acuerdo. gusta, pues puede no alcanzar la cima, pero sí tiene una gran gratificación en la vida. Correcto. Que es esa hermosa vanidad de sentir el deber cumplido y hacer lo que debía hacer. Entonces, yo empiezo a estudiar en Italia y me doy cuenta de que mi formación académica era muy diferente y muy inferior a la formación de los bachilleres europeos. Y lo que yo pretendía estudiar requería un esfuerzo extraordinario de parte mía para poder nivelar. Y eso me dio pereza, tener que hacer ese trabajo extra. Y al año le digo a mi hermano, yo mejor me dedico a estudiar química. Y mi hermano me dice, bueno, si haces eso, andate a la Costa Rica porque ahí hay facultad de química y lo puedes estudiar. Yo consulto con papá y me dice, papá, véngase, y me vengo al año. Y entro a estudiar química. Estoy hablando del año 62, 63. Ya en el 63, ya que había una actividad teatral en San José, más o menos desarrollada. Naciente. Fundamentalmente se habla mucho del teatro Arlequín, pero yo creo que es un poco injusto. Había otros teatros, había otros grupos de los que ahora no se habla, pero me parece a mí que debería hablarse, porque también fueron forjadores, inspiradores, motivadores de eso que llamamos hoy movimiento teatral costarricense. Sí, señor. Por influencia de mis padres, había también un mandato interior que a mí, posiblemente por el ejemplo que me dieron, siempre me fascinó, y era la enseñanza. Yo siempre quise enseñar. Toda la vida, eso lo recuerdo muy bien. Y una de mis grandes aspiraciones era enseñar. Esa vena docente, no. Sí, y la sentía tan profundamente que cuando yo ingreso a la Facultad de Química, en ese entonces se llamaba Escuela de Química, cuando entro a la Escuela de Química, al poco tiempo, me presenté en el Ministerio de Educación
y dije que sí, que yo quería trabajar como profesor de química. Estaba empezando la carrera de química y de una manera muy casual me dijo la persona que me atendió, que era una señora, me acuerdo, muy bonita y muy agradable. Y dije, qué casualidad, hay un puesto especial para usted, profesor de química en el Conservatorio Castella. Oiga usted, vean, es que es lo que le digo yo. Y entonces me dan ese puesto y me lo dan por una simple razón. En ese entonces el Castella era un colegio muy pequeñito. En la Sabana. En la Sabana. Tenía muy pocos grupos. Y dar clases en el Castella significaba que vos tenías que dar química, física, astronomía, geología, todas las asignaturas de ciencias de esa época que se daban, para poder redondearte un pequeño sueldo. Era un esfuerzo gigantesco. Por eso es que nadie quería ese puesto. Claro, por supuesto. Y por eso, siendo yo un jovencillo, me lo dieron a mí. Claro, llegó el que necesitábamos indiscutiblemente. Pero como dice el pueblo, del que nace para tamal del cielo le caen las hojas. Correcto. ¿Por qué el Conservatorio Castella? En el Conservatorio Castella entro en contacto primero con don Arnoldo Herrera, ¿no? Que me recibe muy bien. Otro forjador, y yo embelesado viendo aquel colegio maravilloso. Y bueno, él te vas a caer de espaldas, pero me toca dar química. Todavía no había habido un solo graduado bachiller en el Castella. Y llego yo, ¿y cuáles eran mis alumnos? Arabella Salaverry. Hablábamos fuera de cámaras de ella, que te estoy tratando de localizarla por invitarla al programa. Roxana Campo. Que Dios me la tenga en la gloria, mi Roxanita. William Zúñiga. Toda esa generación fue alumna mía. Éramos casi de la misma edad. Un poquito mayor yo era yo, pero casi de la misma edad. Éramos la misma generación. Por eso yo no creo en las coincidencias, don Luis Fernando. La vida lo va guiando a usted y lo va metiendo en donde verdaderamente usted se va a sentir a gusto. No, yo ahí exploté. Oh, por supuesto. Yo seguía estudiando con mucho ahínco la ciencia. La seguía estudiando. Entre otras cosas, porque no se podía estudiar arte, bueno, específicamente teatro, que era lo que empezaba a mí a sonarme maravillosamente. En el teatro, en el Conservatorio de Castella, yo conocí alguna gente de teatro ya profesional. Estoy hablando, por ejemplo, estoy recordando ahora a don Hernán Sandosecki, que dirigió un grupo aquí durante muchos años y que hizo montajes muy interesantes. La gente lo ha olvidado muy injustamente, no sé por qué, porque aquí solo se habla del Arlequín. Después quiero hablar sobre eso, porque no cabe duda que el Arlequín marcó una época, pero es injusto que se olviden otras cosas. Totalmente de acuerdo. Él tenía un grupo de teatro independiente que con mucho esfuerzo hacía cosas maravillosas. Entre ellas, por ejemplo, estoy acordándome de un famoso montaje que hizo en el Nacional, que fue Las Troyanas, la obra de Eurípides, y que ahí debutó Roxana Campos haciendo el personaje de Écuba. Trabajó William Zúñiga, Catalina Doble, un montón hasta Ricardo Padilla estaba en ese montaje, el cantante. Sí, correcto, claro. ¿Verdad? Ricardo. Y eso lo dirigió don Hernán Sandosecki. Estando estudiando química, una vez andaba con una novia yo, en la novia había un cartel que decía convocatoria para el teatro universitario. Me dice, acompáñame, yo tengo ganas de entrar al teatro. Ay, ¿dónde hemos escuchado esa historia? Ay, ¿dónde hemos escuchado esa historia? No, el vacilón es que yo le dije, sí, claro, te acompaño. Qué bonito. Sí, no, pero ella era la interesada, no yo, ¿no? Aunque me llamaba poderosamente la atención, pero claro, no sé, como ubicado en la química, no me sentía como casi con derecho a participar en el teatro. Y voy a abreviar un poco, yo la acompaño al proceso. Ella
recibe las instrucciones. Había llegado al país en ese momento que un actor, director peruano, Raúl Varela, que conformaba una compañía de teatro, se llamaba la compañía Pacheco Varela, donde estaba un actor argentino de apellido Pacheco, él, Raúl Varela, y 3 mujeres ecuatorianas, las 2 mayores esposas de estos teatreros y una muchacha menor, que era como decir la damita joven del grupo. Ellos venían recorriendo Latinoamérica. El director del teatro universitario era Daniel Gallegos, pero en ese año estaba destacado en un puesto diplomático en Inglaterra, que Daniel aprovechó para estudiar teatro y estuvo en la Royal Shakespeare Company y todo ese tipo de cosas, que fue un año muy provechoso para Daniel. Entonces nombran provisionalmente a este director peruano, Raúl Varela, y él convoca a los alumnos generales de toda la universidad, que en ese entonces era un huevito, todos nos conocíamos, sí, y tomábamos café siempre en la misma soda, Lascar, con todos, ¿no? Ahí revueltos. Convoca Raúl Varela para retomar la actividad estudiantil universitaria. Se elige una obra, por cierto, una obra complicadísima, se llamaba Requiem para una reclusa, que estaba inspirada en una novela de William Faulkner, que es un novelista muy importante norteamericano, y la adaptación la había hecho Albert Camus, que es un filósofo. Era una obra complicadísima. Yo no sé por cómo la escogieron para muchachos jóvenes, ahí todos éramos veinteañeros. Y no te voy a cansar con el cuento. La obra se empezó a ensayar y yo asistí a los ensayos acompañando a su novia, a la muchacha. A ella le dieron un papelito. Deme un segundito, Luis, quedémonos ahí. Vamos a qué lamentable tener que cortar así, pero tenemos que hacer una breve pausa comercial. Ya venimos, estamos en Conversemos de Teatro. P&D Cosméticos le ofrece el más amplio y variado catálogo en productos de belleza, sombras, bases, delineadores y mucho más. Ventas al por mayor y al detalle. Contáctenos en WhatsApp 8995-9196 o al 8303-8029 o bien a nuestro correo electrónico pidcosméticos@gmail.com. P&D Cosméticos, una empresa familiar. Usted pone la belleza, nosotros el maquillaje. Gracias por el favor de su atención, de verdad. Un honor contar con su audiencia y presencia, como todos los sábados acá en Conversemos de Teatro. Quiero recordarle, visítenos en nuestras redes sociales. Ingrese a Facebook como Conversemos de Teatro. Y además visítenos en nuestro canal en YouTube, Conversemos de Teatro Costa Rica. Ahorita a las 10 de la noche, terminando este programa, ya puede estar disponible el programa con don Luis Fernando, para que lo comparta, lo recomiende, para que lo guarde, para que lo tenga como un recuerdo bonito, como el bonito recuerdo que me llevo yo con don Luis Fernando. Recuerde, Conversemos de Teatro Costa Rica en YouTube. Continuamos, don Luis. Mire, yo quisiera durar todo el día y toda la noche conversando con usted. Qué lindo, qué verdadera lección de historia nos está regalando. Bueno, ¿verdad? Estaba hablando de mis inicios del teatro. Sí, yo claro, te contaba que yo asistía a los ensayos de esta obra y empecé a descubrir desde la butaca un mundo inimaginable. Por supuesto. Y yo veía a aquellos compañeros míos subidos en escena. Evidentemente me enamoré de un personaje y fue el protagonista, ¿verdad? Qué casualidad, ¿verdad? Qué raro. Sí. Y nunca se me olvida el nombre, porque me hace gracia, ¿no? A estas alturas del partido. Steven Gowan se llamaba. El personaje. El personaje. Era
Personaje complicadísimo, atormentado, lleno de contradicciones internas. La obra se desarrolla en el sur racista de los Estados Unidos. Es una obra muy compleja. Ya le iba a decir, tiene mucha complejidad. Sí, humanamente compleja. Muy bien escrita, pero bueno, eso era otra cosa. Y ese papel lo hacía un muchacho. Y estaba bastante próximo al estreno, y en un ensayo importante el muchacho faltó. Adivinen qué. Y se armó una trifulca. El director estaba muy bravo, decía, pero ¿cómo a estas alturas que alguien falte? Tenemos que estrenar. Usted ha sido asistente a los ensayos, ¿cierto? Yo me sabía todo el texto de memoria, Qué manera, qué lindo. oyendo. Yo iba a los ensayos acompañando a la muchacha. Eso para el televidente y para nosotros está más que claro, pero ni el televidente ni yo le creemos, que sabemos que hay un interés adicional. Qué lindo. Continúa, Luis. No, yo lo que creo es que las cosas Fluye. sí, y a veces se conjugan de una manera tan maravillosa que ahora visto en retrospectiva hasta yo me asombro, le digo sinceramente. Pero qué bonito. De que hayan pasado tantas cosas como esa. El ensayo se iba a suspender y yo tímidamente le digo al director, si usted quiere yo le hago sombra. Hacer sombra se llama sustituir a otro actor en un proceso de ensayos, con el libreto en mano, leer las réplicas para que todos los demás repitan sus textos, reafirmen sus movimientos, etc. El director dijo, no, eso no va a funcionar. Y los ocho hicieron presión y para no perder el tiempo todos, yo agarré un libreto y me puse disque a leer, pero lo hice como yo creía que había que hacerlo. Esto parece un cuento inventado, montado. No, jamás. No quiero profundizar en eso. Evidentemente, como ustedes comprenderán, yo terminé haciendo el personaje. Aquí lo bonito del cuento es que yo le quité el personaje al muchacho ese. Ya le iba a decir yo qué pasó con el muchacho. No, el muchacho tampoco era que estaba. Él estudiaba una cosa que no tenía nada que ver con el teatro. ¿Y lo dejó? ¿No volvió? No, es decir, le dijeron, mira, se enojaron, pero lo vacilón es que yo le quité el personaje y a los meses me enteré que me había quitado la novia. ¡Ah, caramba! Una como otra. Bueno, ahí dando y dando, ¿verdad? Ese fue mi pago a... Mejor no digamos quién salió ganando, ¿verdad? Vamos a ver, no digamos quién salió ganando. Años después de lo que... Es que es muy simpático, pues se casaron. Y tuvieron una familia muy linda. Años después nos juntamos y nos reímos. Qué linda historia, qué bonito. No fue nada trágico. Eran cosas de muchachos ahí, totalmente... Qué bonito. Cotidianas, ¿no? Pero vean qué bonito que se fue hilando todo para llegar a lo que es el debut en las tablas de don Luis Fernando. Por Dios, o sea, cómo la vida, cómo las situaciones se van confabulando de manera de que usted está, yo no tengo la menor duda que usted está preparadísimo para ese papel, porque usted era una persona con mucha lectura, entonces también yo me imagino que eso le da conocimiento. No, claro que sí, pero además había como una carga vivencial muy fuerte en todo esto. Había una atmósfera emocional en mí que me permitía estallar. Qué lindo. Artísticamente hablando. Qué sabroso, qué rico. Y cuando yo hice eso, yo ahí se me di cuenta. Esto es lo que soy yo. De aquí soy, decimos nosotros. Sí. Yo entré en contacto incluso con Raúl Varela, porque él montó varias obras de lo que llamaríamos ahora más de tipo comercial, comedias
españolas de la época franquista que eran muy ligeras y a veces un poco frívolas, pero simpáticas. Y algunas de ellas todavía las recuerdo. E hice una temporada en el Nacional, ahí fue donde debuté yo con Requiem para una reclusa, y me llamó como actor invitado, así es que yo empecé inmediatamente a hacer un tipo de teatro distinto, conjugado un poco con el que venía haciendo en la universidad. Ahí me vio Daniel Gallegos cuando regresó de Inglaterra, y Daniel se convirtió en mi mentor. Yo a Daniel le debo muchísimo, porque también me orientó intelectualmente, teatralmente. Era un hombre que ya sabía mucho de teatro, que viajaba. La gente del Teatro Arlequín tenía eso. Eran intelectuales, casi todos ellos acomodados, de una clase media alta, muy sensibles, muy cultos, que habían visto muchas cosas fuera de Costa Rica y que llegaron aquí con un criterio muy riguroso y trataron de hacer las cosas bien. Era un teatro. Venían a culturizar, ¿no? Exactamente. Una especie de colonización cultural. Sí, pero su rigor intelectual los hizo escoger un repertorio muy particular para la época y tratar de hacer las cosas muy bien. Aunque ellos no eran profesionales, exactamente hablando, usando el término, porque eso se da hasta los inicios de los 70, en la década del 60, la actividad teatral la sostienen ellos juntos con otros grupos. Ahora puedo hablar, rescatando, ya hablé de don Hernán Sandosecchi, don Roberto Desplá, en el grupo de La Caja, que hacía un trabajo también con gente aficionada, pero con mucho rigor, recorriendo el país. Don Roberto Desplá es otro olvidado del teatro costarricense y me parece muy injusto, ¿no? El teatro Las Máscaras, por ejemplo, que dependía del Colegio de Periodistas, en toda esa década del 60 hicieron cosas muy maravillosas, al lado del Teatro Arlequín. En el año 70, la década del 70, se funda la Compañía Nacional de Teatro. Es evidente que el surgimiento de la Compañía Nacional de Teatro es un hito en la historia teatral de este país, porque se da un fenómeno inusitado en Costa Rica, y es que hay gente que se dedica exclusivamente a hacer teatro. Y yo fui uno de los privilegiados a los que a mí me pagaron por hacer teatro de lunes a lunes durante años. Entonces imagínense la escuela teatral. Si nosotros entendemos que el teatro es un quehacer, estar montado en un escenario. El teatro se hacía de martes a domingo, Marco. De martes a domingo, todos los días. Y todos los días teníamos público. A veces más, a veces menos, a veces mucho. Pero trabajamos de martes a domingo. Y los lunes íbamos a comunidades. Sí, era 24/7. Porque entendíamos el teatro como no solo como una actividad recreativa, sino también como una misión que había que llevar a la gente para que ellos mismos lo practicaran y lo desarrollaran en sus comunidades, y que utilizaran el teatro no solo para sensibilizarse, sino para hablar de sus problemas, de sus sueños, correcto, de sus cosas. El teatro es un vehículo social maravilloso, extraordinario. Entonces, yo recuerdo que yo visité Punta Arenas, que es una ciudad que adoro y con la que he tenido muchas experiencias de tipo teatral. Y formé un grupo ahí con ellos que durante años hicieron cosas. De ahí surgió, de esa actividad surgió Mauricio Astorga y muchos otros compañeros ahora de Punta Arenas que están trabajando ya más profesionalmente en el teatro. Pero lo que te quiero decir es que el surgimiento de la compañía produce un fenómeno
aquí, donde, por decirlo de alguna manera, lo aficionado se transforma en vocacional. Qué bonita esa parte, me gusta esa conceptualización que usted está dando. Voy a tener que interrumpirlo nuevamente para hacer ya nuestro último corte comercial. Ya venimos, esto es Conversemos de Teatro, quédese con nosotros, viene la parte más bonita y desgraciadamente la parte final del programa. Ya venimos, con permiso. P&D Cosméticos le ofrece el más amplio y variado catálogo en productos de belleza, sombras, bases, delineadores y mucho más. Ventas al por mayor y al detalle. Contáctenos en WhatsApp 8995-9196 o al 8303-8029 o bien a nuestro correo electrónico pidcosméticos@gmail.com. P&D Cosméticos, una empresa familiar. Usted pone la belleza, nosotros el maquillaje. Gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Conversemos de Teatro. Un honor contar con su presencia y hoy indiscutiblemente honradísimos con don Luis Fernando Gómez y esa bonita lección de no sé, perseverancia, lucha, historia. Bueno, se conjugaron un montón de cosas para compartir un rato muy cultural, muy rico, nada menos y nada más con un gran forjador de la compañía y del Taller Nacional de Teatro, don Luis Fernando. Se crea el Taller Nacional de Teatro, la Compañía Nacional de Teatro, y usted empieza a girar, a trabajar incansablemente por las artes escénicas. Cuéntenos un poco más de esa. Sí, en la década del 70 aquí se profesionaliza el teatro y la actividad empieza a ser permanente. Hay una cosa maravillosa alrededor de la Compañía Nacional de Teatro y es el surgimiento de grupos independientes que de manera permanente hacen teatro y que enriquecen el repertorio y la oferta teatral de una manera estupenda. Ahí es donde se da el boom, ¿verdad? Sí, porque se rompe el cascarón y empiezan a nacer un montón de pollitos, ¿verdad? Claro que sí, sigue el Teatro Arlequín, está el grupo Tierra Negra, el Teatro del Ángel. Tierra Negra de Luis Carlos Vázquez y su grupo. Se establece el Teatro del Ángel en Costa Rica. Con Lucho y su gente. Pero también hay un montón, está el grupo del Teatro Chaplin, hay un montón de grupos que empiezan a ampliar la oferta teatral de una manera estupenda y se trabaja con rigor, con mucha vocación, con mucha entrega. Yo creo que la época del 70 es una época maravillosa en la historia del teatro costarricense por una razón. En la década del 60, que yo he simplificado mucho porque ahí en la década del 60 confluyen grandes personalidades como Daniel Gallego, Lenín Garrido, Oscar Castillo, Pepe Trejo, Ana Poltronier, todos mis compañeros, porque yo trabajé con ellos. Anita Poltronier. Sí, cuando yo pienso en toda esa gente, yo digo, es que fueron realmente gente muy importante. Pioneros. Pero en la década del 80 surge un fenómeno que no existía en la década del 70, que no existía en la del 60. Se hacía un teatro bastante restringido, en el sentido de que casi que el público era el mismo, el que siempre asistía. En la década del 70 el teatro se masifica y se producen fenómenos maravillosos. En el Teatro al Aire Libre del Museo, por ejemplo, nosotros concentrábamos centenares de personas y durante las temporadas, Marco, podemos hablar de miles de personas. Qué bonito, qué lindo. Y yo empiezo a ver fenómenos tan increíbles. Yo en ese entonces, por ejemplo, vivía en Curridabat y recuerdo que vivíamos en 3 casitas gemelas. Yo vivía en una, en otra vivía Rodrigo Durán Bunster y en la última vivía Alonso Venegas.
Estábamos haciendo en el Teatro al Aire Libre, el museo, una obra que se llama Volpone. Volpone lo hacía Alonso Venegas. Yo hacía un personaje que se llamaba Corvino. Pero es una obra, te estoy hablando de una obra clásica, Ben Jonson, que la dirigió Lenín Garrido, llena de vestuario bonito, era un espectáculo agradable. Y un día íbamos para la casa y estaba un viejo vendiendo copos ahí. Y vamos nosotros atravesando la plaza y le dice el que vende copos: ¡eso, Volpone! Y le dice Alonso Venegas. Y Alonso, ya nos acercamos. Sí, eso crea una expectativa. Vendeme un copo, explícame cómo es eso, Volpone. Ayer te fui a ver. Marco, es una obra de Ben Jonson, del periodo clásico inglés. Qué lindo que lo enmarca de esa manera. Porque también se ha tenido el erróneo concepto de que el teatro es clasista, don Luis Fernando. Mire, la gente es más inteligente de lo que uno se imagina. Hay una subestimación muchas veces en la gente de teatro. Porque yo creo que eso es una barbaridad. Nosotros no debemos nunca despreciar al público. Ahí nos debemos. Yo ahora, por ejemplo, en la etapa en que estoy en mi vida, creo que una de las cosas que a veces la gente de teatro hace, con una pose intelectualoide medio cuestionable, es hacer teatro para la gente de teatro. Y eso es falso. La gente debe hacer teatro para la gente. Para el público en para general. La gente común y corriente, para el señor que vende copos. Qué importante, qué anécdota, y es que tengo que volverlo a resaltar, qué anécdota más importante, don Luis Fernando, porque desgraciadamente en el medio, como en todo medio artístico, hay la falsa conceptualización de que, mira, es que no sos de mi calidad de humana, mi estatura. Sí, por Dios. Vea qué lindo, un señor vendiendo copos, con una nobleza, que le diga a una persona el nombre del personaje que está representando, y que tenga la humildad de decir: mira, vendeme un copo, ¿y cómo llegaste? Y una conversación tan bonita. Ojalá que no se pierda esa humildad. No, y te voy a decir que en realidad, más que humildad, es racionalidad lo que hay que aplicar. Poner los pies en la tierra. Sí, sí, porque a veces la gente se desvive mucho viendo lo que hacen los otros y no critican lo que hacen ellos. ¿Qué quiero decirte? Si a mí me gusta un tipo de teatro, mi única obligación es hacerlo y hacerlo bien. Y dejar que cualquiera haga el tipo de teatro que quiere hacer y que trate de hacerlo bien. El público tiene derecho a recibir todas las ofertas posibles de teatro. En la diversidad está el disfrute. ¿Cómo no? Y así debe ser. Lo que yo sí creo es que debe haber una proporcionalidad en las posibilidades para que realmente el abanico de ofertas sea variado. Pero, sobre todo, la gente debe entender, me refiero a la gente que hace teatro, que ellos por lo que tienen que responder es por lo que hacen ellos. Es decir, yo no me debo tanto preocupar por lo que hace el otro, sino por lo que hago yo y cómo lo hago. Si nosotros nos preocupamos por eso, vamos a entender una cosa muy simple. Es decir, todos los esfuerzos son válidos. Don Luis, eso me obliga a... Bueno, desgraciadamente tenemos que ir aterrizando el programa porque el tiempo se nos va como agua entre los dedos, como le decía al principio. Pero se me adelanta un poco porque yo quería preguntarle a una persona de la vastísima experiencia suya, del bagaje intelectual suyo, ¿qué opinión le merecen las artes escénicas actuales? ¿Y qué cree don Luis Fernando Gómez, con esa sapiencia, con esa experiencia, que le hace falta al actor y a la actriz actualmente? Bueno, primero que nada, yo ahora me maravillo y me siento un poco culpable de eso, de la inmensa cantidad de gente que se dedica al teatro.
Gloria a Dios. Y de la gran cantidad de gente talentosa que hay. Y digo que me siento un poco culpable porque yo empecé en la década del 70 a formar a montones de esa gente. Y yo le llamo el papá de todos mis compañeros. Y ahora sí. están haciendo teatro. Sí, es maravilloso eso. Hay mucha gente talentosa, hay mucha gente. El desarrollo teatral de este país es asombroso. Una de las cosas más maravillosas que tiene este país y que la gente no ha valorado es el público. Al tico le encanta el teatro. No hay pueblo donde usted no vea actividad teatral. Y es muy crítico. Totalmente, pero es que por eso yo creo que hay una subestimación de la gente. A veces hay voces muy soberbias de la gente. Don Luis, otra pregunta, y perdone que, porque desgraciadamente vuelvo y repito, yo quisiera durar aquí todo el día y toda la noche con usted. ¿Qué opinión le merece el llevar el teatro a la televisión? Es que eso sí es una contradicción. El teatro es presencial. La matriz fundamental del teatro es el encuentro del actor con el público. Ese es el teatro. Qué bonita esa, me gustó esa frase. Todo lo demás es accesorio. Es decir, el único arte donde no hay intermediación tecnológica entre el objeto de la creación y el objeto de la recreación es el teatro. Es el cuerpo vivo del actor el que produce el fenómeno. Cualquier otro arte, usted va a encontrar un soporte material técnico que sostiene la obra imaginativa del artista. En el teatro eso no se da, por eso el teatro es inmortal. Porque nosotros siempre vamos a necesitar el encuentro, la convivencia, la interacción. Siempre lo vamos a necesitar. Entonces, de acuerdo. Ahora que estábamos en el tiempo de pandemia. A eso iba precisamente. La necesidad crea nuevos medios de exposición, pero es que son otros modos. Son otros modos. Yo no digo que ni mejor ni peores, simplemente son otros. Lo que no podemos pensar nunca es que, sea como sea, hay que renunciar a esa copresencia. No, es imposible. Es imposible porque esa es la esencia. Esa es la esencia. Y nació hace, mire, millones de años. Totalmente de acuerdo. Cuando la gente alrededor de una fogata, viendo esas llamas danzar, se miraban a los ojos y empezaron a fabular y a encontrar historias. Es decir, es la esencia misma del hombre. Porque el hombre tiene una dimensión que a veces en nuestra época se acentúa mucho lo individual, pero el hombre es un ser social. A mí me completa el otro. Totalmente de acuerdo. Don Luis, preguntas muy puntuales ya para ir terminando. ¿Algún escritor que usted diga, este es el escritor que más sigo? Es que yo he leído tanto y hay tantísimas cosas que me han impresionado. Y eso según la época de la vida, según el estado de ánimo. Correcto, sí, totalmente de acuerdo. Pero hay hitos, ¿no? Pero tienen que ver más o menos con las... Correcto. ¿Años de docencia? Bueno, yo es que, ¿cómo decirlo? Yo te digo que en la década del 60, en el 64, empecé siendo profesor en el Castella. Sí, una vida. Después, en el 77, fundamos el taller de teatro. Yo fui durante muchos años profesor, director precursor, del taller, profesor, pionero. Pero yo, ahora que me preguntas por la docencia, es lo que más falta me hace a mí, en estar en contacto a mí me encanta estar en contacto con la gente joven, y no con la gente joven, con la gente que quiere aprender. Totalmente. Con cualquier grupo. Yo siempre estoy dispuesto a enseñar, y soy un apasionado del estudio de la pedagogía teatral,
Modestia y aparte, creo que he estudiado mucho lo que es el fenómeno de la actuación y estoy seguro de que puedo orientar el trabajo de muchísima gente, pero de muchísima gente, ¿no? Evidentemente que dentro de mis recuerdos y mis vivencias, las cosas más lindas es ver llegar a veces al taller a un muchachito amarrado, intimidado, y de pronto verlo abrirse como una hermosa flor o como un divino pavo real y empezar a enfrentar la vida con otra sonrisa, con otros ojos. Eso me ha tocado verlo muchas veces, porque el arte también es eso, el arte es un renacimiento, ¿verdad? Entonces, sí, la docencia, ahora la pedagogía teatral es una cosa que me apasiona y que en la medida de lo posible siempre haré. ¿Hijos? Tengo 3 maravillosos hijos. ¿Nietos? No tengo. ¿Aún no? nietos, Bueno, no. qué magnífico. Don Luis, creo que este es el sentir y voy a tomar la bandera de mis compañeros teatreros, compañeros de teatro de muchos años, compañeros suyos, alumnos suyos, y hoy con mucha humildad asumo el que este programa sea un homenaje para toda esa trayectoria, agradecerle todos esos años de conocimientos regalados a todos mis compañeros actores y actrices. Muchísimas gracias por ese enorme legado a las artes escénicas que usted forjó detrás de la trinchera de la Compañía Nacional de Teatro, del Taller Nacional de Teatro. Su conocimiento, su experiencia, ese bagaje, ese donarse a los demás para crear y ser más grande, y el efecto multiplicador que eso ha generado. De mi parte, un agradecimiento eterno. Muchísimas gracias de parte del teatro en Costa Rica. Gracias por esos años regalados hacia las artes escénicas, de verdad. Yo le pido por favor humildemente que se dirija a mi público, a su público, a la gente que lo quiere, que lo admira, que lo extraña, don Luis, porque seamos honestos, se extraña. Un mensaje final. Bueno, no sé, es que ahora, después de haber hablado tanto, pues resultaría hasta pretencioso, pero yo creo que una de las actividades más maravillosas que el hombre tiene entre sus manos es el teatro, y que al teatro hay que apoyarlo. El teatro es difícil de hacer, es difícil de mantener, y la gente a veces no entiende que una de las características más importantes del teatro en Costa Rica es que es muy barato. En otros países los precios de los espectáculos teatrales son terriblemente más altos. Así es que esto se debe a la abnegación, al esfuerzo y a la entrega y a la humildad con que trabajan los trabajadores del teatro. La gente tiene también la obligación de aprovechar más, ir al teatro, apoyar a los actores, defenderlos, porque ellos llevan sobre sus hombros una de las actividades humanas más maravillosas, el teatro. Don Luis, de verdad, muchísimas gracias. Más que honrados, agradecidísimos con que nos haya permitido ingresar al seno de su hogar. A usted, amigo televidente, agradecerle que nos tiene en su preferencia, como todos los sábados a las 9 de la noche. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, don Luis. Que Dios me lo continúe bendiciendo como hasta el día de hoy. Que disfrute mucho de su tiempo, que disfrute mucho de la compañía de quienes lo queremos y lo visitamos y preguntamos por usted. Muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a vos, Marco, gracias. Pues así damos por concluido el programa del día de hoy. No sin antes, reitero, agradecerle su preferencia. Si Dios lo permite, nos veremos el próximo sábado a las 9 de la noche. Sin otro particular, muchísimas gracias. Nos vemos. Buenas noches.